Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, Lo último será ya. donde vamos a tocar dos temas que son complementarios a la elaboración del proyecto de investigación, que en realidad son más el sustento mediante el cual yo voy a elaborar mi proyecto de tesis, ¿no? Este sustento es importante para yo poder aproximar una tentativa previa de cuánto tiempo me va a durar en plazos, porque siempre es bueno indicar un plazo de ejecución y cuánto me va a costar esta ejecución. Entonces, muchos de los proyectos de investigación, tanto de tesis como de investigación multidisciplinaria, solicitan esta información, debido a que nos da una idea muy clara de al menos en qué tiempo se puede completar el trabajo de investigación. Eso por un lado. Y por otro, si es que vamos a requerir financiamiento, porque algunos proyectos podrían realizarse a nivel de convenios, lo que yo quisiera saber también es cuánto va a costar este financiamiento, qué aditamentos, insumos, requerimientos o servicios voy a utilizar para poder gestionar el proyecto de investigación. Por esta razón, estos dos requisitos son indispensables, especialmente en proyectos multidisciplinarios, cuando trabajamos, por ejemplo, para concursos de proyectos de investigación, cuando trabajamos para propuestas de investigación con empresas, inclusive cuando nosotros elaboramos una propuesta de investigación y queremos obtener financiamiento internacional. En el caso de los proyectos de tesis, tanto de pregrado y de posgrado, nos piden esta información más como una referencia adicional, en el sentido que esta referencia pues, nos da una idea algo clara de lo que podríamos tener en consideración al momento de presentar el proyecto. Hay veces, muy pocas veces, pero hay veces, algunos de los jurados de tesis se fijan en esta información para indicar qué tanta inversión va a hacer, porque acuérdense que nosotros cuando desarrollamos un proyecto de tesis, en realidad nos autofinanciamos. No, muy raras veces pedimos financiamiento externo, no hacemos convenios, ¿no? Y al tener que autofinanciarnos, tenemos que indicar un plazo de ejecución. Este plazo de ejecución básicamente es la elaboración del cronograma. El cronograma como tal nos va a dar una idea de en cuánto tiempo el proyecto se va a gestar y obviamente a presentar los resultados, teniendo en cuenta también algunos plazos institucionales. Por ejemplo, un proyecto de tesis, una vez que pasa a la evaluación por jurados y es aprobado, porque en el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, es doble ciego. Eso significa que el tesista no sabe quiénes son sus jurados y los jurados tampoco saben quién es el tesista, ¿no? Los únicos que tienen comunicación es con el director. Nosotros como jurados sabemos quién es el director, pero no sabemos quién es el tesista y al mismo tiempo el tesista no conoce los miembros integrantes del jurado. Esto se ha utilizado como un criterio para poder sustentar, diremos, la parte investigativa que exige la ley universitaria, en el sentido de que los trabajos de investigación deben pasar por un estricto control de calidad y deben ser también concordados o corroborados con lo que se hace en artículos científicos. Entonces, un artículo científico pasa justamente por ese filtro. Una vez que se aprueba el proyecto, nos dan 2 o 3 meses de plazo para iniciar el proceso de ejecución, mínimo. Eso significa que si yo tengo el proyecto aprobado el día de hoy, no lo puedo presentar hasta dentro de 3 meses aproximadamente. El sistema no está habilitado porque no es lógico que un proyecto de investigación pues dure menos de ese plazo. Por lo tanto, uno de los requisitos que se va a exigir al momento de la revisión del proyecto de tesis es ese plazo. Debería de ser al menos, como mínimo, 3 meses o más. Y hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Un trabajo teórico, por ejemplo, de gabinete, pues se hace en 1 mes y medio, máximo 2 meses. Un expediente técnico incluso tiene que salir en 1 mes, como límite de plazo, dependiendo de la complejidad del proyecto.
Por lo tanto, si nosotros lo consideramos tal cual, no va a ser aprobado debido a que está fuera, está en un plazo más corto del mínimo para poder hacer su presentación. Eso implica que el proyecto de investigación no es complejo. Y al no ser complejo, no amerita su aprobación, diremos, ¿no? Por eso es que es tan importante esta sección, debido a que yo voy a dar una primera impresión de cómo voy a trabajar mi proyecto de tesis. Antes de eso tengo que tener en cuenta dos cosas. Son dos elementos los más importantes para yo identificar primero la viabilidad de mi proyecto, que es una ejecución, que sería el cronograma de ejecución, y por otro lado, el costo. También me va a dar una idea de cuánto voy a invertir, o en este caso autofinanciar, porque esto es autofinanciado, para la elaboración del presupuesto. En esta primera sección, lo que nosotros vamos a trabajar es básicamente el cronograma. ¿Cuáles son las técnicas, las estrategias y los procedimientos para la elaboración del cronograma? En el aula virtual se va a subir también los materiales referentes a esto. En el caso de este taller son 2 materiales que se pueden utilizar como referencia. No necesariamente tiene que ser exactamente igual, es simplemente una referencia que ustedes lo pueden utilizar al momento de elaborar la tesis, y cuando hagamos el taller les voy a explicar, ¿no? Porque en realidad esta sección requiere un formato que cada institución lo da. No todas las instituciones tienen o cuentan con el mismo formato. Por lo tanto, yo elaboro primero el cronograma, y una vez que elabore el cronograma, pues voy a transformarlo o adaptarlo al formato que me pide la institución a la que pertenezco. Eso hay que tener mucho en cuenta, ¿no? No puedo imponer mis formatos cuando estos han sido aprobados previamente. En el caso de los cronogramas, vamos a trabajar con el término actividades. Cada una de las actividades debe estar planificado en semanas, en meses, quizás en quincenas, en semestres o inclusive en años. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo que nos dan para la presentación, el mínimo era 3, pero el plazo máximo es de 2 años. Eso significa que mi proyecto de investigación, si es longitudinal, que podría ser el caso de un estudio antes y después, el ex post, no podría yo superar los 2 años de ejecución, porque posteriormente a eso, también por cuestiones de normativa, especialmente en pregrado, hace que el proyecto no sea viable. Entonces, ese sería mi límite, ¿no? Un mínimo de 3 meses de ejecución y un máximo de 24 meses de ejecución, o sea, de 2 años. Dentro de ese rango puedo trabajar. Esa es una limitante que nos dan, por ejemplo, en pregrado, por la cual nosotros no podemos hacer investigación exploratoria, porque una investigación exploratoria es longitudinal y a veces el tiempo es insuficiente. Pero esto cambia en investigaciones de nivel de posgrado, especialmente en doctorado, ¿no? En el caso de doctorado incluso puede llegar hasta los 4 o 5 años, dependiendo de la institución, dependiendo también el tema, porque es más complejo y a veces requiere mucho más tiempo para su ejecución. Pero en términos muy concretos y muy semejantes en la mayor parte de los formatos, ese es el periodo con el que solemos trabajar, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver en esta primera parte a qué se refieren cada uno de estos cronogramas. Para eso, primero tengo que entender un concepto. Ese concepto es ¿cómo organizo mi información? Más allá de qué cosa voy a poner. Primero tengo que entender el concepto de organización. Esto que les voy a mostrar es un tema relacionado a la selección, organización de muestras, que también se hace con más detalle en un curso para elaborar el borrador de tesis, ¿no? Cuando nosotros hacemos el borrador de tesis, consideramos esta sección con mucho más detalle porque es muy importante al momento de ejecutar el borrador de tesis. Ahora que estamos en en proyecto y especialmente en pregrado, pero es necesario entender los criterios, pero no van a ser tan importantes en el sentido de que no los voy a colocar en el proyecto. Esto no va en el proyecto. No va en ninguna sección, a menos que yo lo quiera adicionar, ¿no? Nuevamente, el formato no me lo exige, y como no me lo exige, yo no puedo imponer formatos propios. Bajo esa consideración, sí necesito entenderlo, ¿no? Así que trabajaremos con los requisitos para seleccionar datos.
Ya habíamos hecho una sección anterior en un cuadro de operacionalización de variables. En el cuadro de operacionalización de variables requeríamos información. ¿A qué se refiere esa información? Básicamente es el enunciado de estudio. El enunciado de estudio es el que me marca la línea en la que voy a trabajar, que está relacionado con mi línea de investigación, con mi problema de investigación. El enunciado de estudio tiene los elementos, 5 elementos importantes que identifican tanto el propósito, las variables a estudiar y al objeto a estudiar, que son los más importantes, ¿no? El espacio y el tiempo pueden ser excluidos dependiendo de del uso que le puedo dar a mi investigación o de la inferencia que puedo dar en mi investigación. Si es muy común y puedo hacer el mismo trabajo, los mismos resultados, aplicarlos en otras áreas geográficas o en otras zonas, e inclusive en tiempos diferentes, no es necesario considerar estos dos últimos componentes. Otro elemento que es importante es la parte metodológica. Acuérdense que nosotros hemos trabajado diferentes tipos de investigación, ¿no? Que parecían extensos. Teníamos siempre su contraparte. Por ejemplo, uno de los más conocidos, investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas. Tenían que cumplir 3 requisitos. El primer requisito era que eran exhaustivos, que siempre debería de haber un tipo de investigación que se ajuste a mi proyecto o a mi idea. El segundo requisito era que sean excluyentes. Si mi trabajo entraba en un rubro o en un grupo, automáticamente se excluía del otro. Ese criterio no cumple la investigación mixta, por ejemplo. Y la tercera consideración, que también es muy común y sería recomendable, que existe el concepto de parsimonia. El concepto de parsimonia es como el yin y el yang, es el blanco y el negro, ¿no? El sí y el no, el día y la noche. O sea, hay un opuesto a cada una de las investigaciones. Una vez que hemos tenido claro esto, pues tenemos, por ejemplo, las investigaciones cualitativas y cuantitativas, cumplen ese requisito. Una está relacionada a lo que son características, la cualitativa, y la otra que está relacionada a lo que son cuantificaciones o estimaciones puntuales, números básicamente en la de ingeniería. Tenemos las investigaciones descriptivas y analíticas. No debíamos confundir esto con el nivel descriptivo, no era lo mismo. La investigación descriptiva es univariada y dentro de ellas están los dos primeros niveles, exploratoria y descriptiva. Y por el otro lado tenemos las investigaciones analíticas, que son multivariadas, que son 2 o más variables, ¿no? Que la gran parte de trabajos de investigación suelen tener. Por otro lado tenemos las investigaciones puras o básicas. La pura o básica es la que busca el concepto inicial, solo trabaja con muestras pese a que se hacen investigaciones experimentales. Solo trabajamos con muestras, no modificamos la variable, no cambiamos o alteramos la variable, sí que la forzamos, pero en laboratorio. Y su contraparte, las investigaciones aplicadas, donde sí modificamos la variable en términos ya más extensos y obviamente solucionamos el problema definitivamente. No hacemos propuestas, no hacemos manuales, no hacemos guías como posibles soluciones, sino solucionamos definitivamente el problema, lo cual en realidad es una utopía. Un problema no se soluciona definitivamente. Siempre que lleguemos a una solución aparente, aparecen nuevas variables y nuevas complicaciones. Siempre va a pasar eso, ¿no? Por eso es que es muy difícil concluir una línea de investigación y justamente esa es la razón por la que muchos investigadores tienen años desarrollando sus proyectos de investigación y bueno, no es que no encuentren la solución, sino que están viendo diferentes ramas, diferentes niveles de investigación. Por ejemplo, yo me dedico a mi línea de investigación desde el año casi 2012, 2011, 2012, he empezado a trabajar con mi línea de investigación. Ya estamos 2023 y sigo desarrollando trabajos, obviamente los que a medida que voy avanzando también voy publicando. Esto se relaciona con las investigaciones observacionales por un lado y experimentales por otro. Ese es otro tipo. Las observacionales eran las que podíamos solamente ver o visualizar externamente, ver el fenómeno externamente. Pese a que hacíamos ensayo de laboratorio, no era una investigación experimental, era observacional porque era una muestra. Mientras que las experimentales ya son experimentos, había que verificar si eran experimentos verdaderos, eran cuasi experimentales,
etcétera, o experimentos puros, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por un último lado tenemos las investigaciones longitudinales y transversales. La longitudinal está en función del tiempo y la transversal es en un solo momento de tiempo. Estas investigaciones van a depender mucho de la complejidad que yo necesite analizar o en algunos casos simplemente ver un ítem muy puntual de lo que estoy trabajando, que sería en un solo momento de tiempo. Hay muchas más, por ejemplo, las inferenciales, las inductivas y deductivas, las de laboratorio y las de campo. No las hemos tocado en esta sesión porque son más relacionados a unas tesis de investigación en el nivel de posgrado, pero sí se pueden considerar también, aunque también no son tan comunes, pero la que sí es muy común es las investigaciones prospectivas y retrospectivas, que es el ejemplo que estamos trabajando acá, en este taller, para este ejemplo de esta sesión. Las investigaciones prospectivas son datos que yo estoy tomando, yo los estoy elaborando, yo voy a hacer las mediciones propias en un momento determinado. O las retrospectivas son las que yo voy a copiar en base a criterios tomados previamente. No sé con qué criterio se tomó, no sé cuál ha sido el nivel de control de calidad que hayan tenido los datos, por lo tanto no puedo cometer sesgo y combinarlas, ¿no? Porque si yo las combino, pues podría cometer un error, el famoso sesgo de información, en el que al no saber qué criterio utilizaron para hacer una medición previa, probablemente las mediciones que yo haga sí tenga un criterio propio, entonces no van a coincidir, porque esa variable del criterio también influye en la medición. Para este ejemplo, el enunciado son factores relacionados con la calidad de autoconstrucción, o sea, viviendas autoconstruidas de albañilería en una zona de la ciudad, ¿no? Y investigación que yo la estoy haciendo, por lo tanto es prospectiva. Necesitamos una matriz. Esta matriz es nueva, pero se relaciona con las que ya vimos en la sección de matriz de operacionalización de variables. ¿Qué tiene de interesante esta matriz? Tiene una primera columna que ya hemos trabajado y que cada uno de ustedes ya debe tener definido también, que son las variables. Y acuérdense que la que aparece en el fondo de la tabla, o sea, al final de la tabla, esa es la variable de estudio, es la variable que no va a cambiar, ¿no? La variable que es a la que estamos trabajando. En nuestro caso es la que aparece en nuestro enunciado, tecnología constructiva. Y las otras variables son variables o características que se relacionan con la variable de estudio, como puede ser algunas características del propietario, como puede ser el sexo del propietario, si es varón o mujer, la edad del propietario, el área construida, la calidad en la que se ha construido esta vivienda, experiencia ha tenido el constructor, qué conocimientos en el área de seguridad tiene, conocimientos sobre las normas, el reglamento, qué tipo de actividad física desarrolla, por ejemplo, el trabajador. Esta es una variable que se ha colocado solo como ejemplo, pero podría ser que este trabajador pues, hace ejercicios muy frecuentemente. Esta actividad física sirve para medir, por ejemplo, el nivel de masa corporal. ¿Cuál es la carga de diseño con la que ha sido diseñada el edificio, valga la redundancia? A nivel de diseño puede ser carga muerta y carga viva, dependiendo del uso. Puede ser una vivienda común, que puede ser entre 200, 250 kilos por metro cuadrado, o quizás oficinas, que podría llegar hasta 300 o 400 kilos por centímetro cuadrado. Y la antigüedad de la construcción. Todas estas variables ya las hemos identificado y se relacionan con la tecnología constructiva. Habíamos visto en el cuadro de matriz de operacionalización de variables la columna indicador. El indicador era dónde voy a obtener esta información, de qué manera la voy a obtener y cómo la voy a medir. Por ejemplo, en el caso del sexo, yo utilizo el criterio de caracteres sexuales secundarios, porque los primarios era visualizar los genitales directamente. En este caso, el DNI está dentro de este grupo de caracteres sexuales secundarios o el testimonio, ¿no?, del entrevistado. Y así cada uno de ellos. La edad está en función de una fecha de nacimiento, con el cual yo voy a sacar una distancia para ver qué tiempo ha pasado. El área construida es el área de la vivienda, la calidad de construcción es la resistencia del concreto, la experiencia la puedo recolectar mediante un cuestionario, ahí está la información, porque la experiencia no la voy a poder recolectar en otro lado, o quizás también puedo trabajarlo en función a un file
un documento donde aparece su experiencia documentada. El conocimiento de seguridad necesariamente tiene que ser un cuestionario, porque esto no lo puedo encontrar en el file, por más que tenga cursos de capacitación, eso no me garantiza que tenga conocimientos, yo tengo que evaluarlo. Igual en el caso de la norma, ¿no? El hecho que haya seguido cursos, charlas, haya estado en foros, no garantiza necesariamente que tenga un conocimiento. Por lo tanto, es necesario validarlo con un cuestionario. La actividad física es el índice de actividad física diaria, la carga está en función al reglamento y la antigüedad está en función a la edad de construcción. Esto que está acá, el de los indicadores, lo hemos visto nuevamente, les repito, en el taller donde está la matriz de operacionalización de variables. Así que más detalles, hay que regresar a ese video donde se puede visualizar con más detalle cómo se obtenía. El valor final era cuál era la unidad de medida o la medición cualitativa con la que iba a obtener el resultado. Por ejemplo, en el sexo podría tener solo dos posibilidades, ¿no? Masculino o femenino, más allá de las otras que se han creado. Actualmente solo existen dos, porque estamos hablando de caracteres sexuales, no de percepciones o impresiones o gustos, que es muy diferente, a menos que mi estudio lo requiera, ¿no? La edad la voy a obtener en años. Estas serían las unidades de medida. El valor final es la unidad de medida final. El área construida, metros cuadrados, la calidad constructiva puede ser en una escala de Likert, bueno, regular o malo. Nosotros lo hemos considerado esto como variables de características. Son bueno, regular y malo, es una variable, puede ser politómica, ¿no? Son diferentes, no interesa el orden. Pero ya podríamos organizarlo incluso como una variable ordinal. La experiencia puede ser en años. El conocimiento también es una calificación, A, B o C. Ahora se califica así: A, que ha logrado el conocimiento obtenido; B, que está en proceso de obtener el conocimiento; y C, que está en inicios. O sea que, bueno, no tiene mucho conocimiento, pero que está en inicio. Esto ha cambiado de la calificación tradicional que se tenía de hasta hace algunos años, que la nota iba de 0 a 20, en el caso del Perú, y de 0 a 10 en algunos otros países. Ahora se califica bajo ese criterio. La actividad física puede ser una persona muy activa, una persona sedentaria. En el caso de la carga, está en toneladas, para hacer que los valores no sean tan grandes, los números. En la antigüedad, en años. Y por último, la última columna me decía el tipo de variable. Esto me ayudaba a hacer el cálculo estadístico, ¿no? Para si hacía relación, para saber qué estadística utilizar. Teníamos las nominales dicotómicas, que solo son dos. Las numéricas, que pueden ser años, como es continua, no cuenta el cero. Las de razón, que pueden ser también años, con decimales. Ordinales, hay dicotómicas, hay de intervalo, hay continuas. Esto, como les dije, ya hemos trabajado. Así que hay que recuperarlo de la sesión de operacionalización de variables. De esta tabla, ¿cuál vamos a trabajar? Vamos a descartar lo que son valores finales y tipo de variable, y solo nos vamos a quedar con los dos primeros, la variable y el indicador. Para llenar esta tabla, y solamente como repaso y refuerzo, lo primero que se hacía es identificar la variable. Lo segundo que se hacía es determinar el valor final. Una vez que yo tenía el valor final, lo tercero era justificar dónde lo voy a encontrar. Y por último, identificar el tipo de variable. Ese era el orden. Además, iba de abajo hacia arriba. Ese era el orden. De todo eso que ya hicimos, voy a rescatar solamente los dos primeros, tanto la variable y el indicador, y voy a colocar nuevas columnas. Como les dije, si mi trabajo quiere ser más detallista, en realidad en el proyecto no va. No, esto no va en el proyecto, esto va más en el borrador. Cuando yo voy a ir a la sección de recolección de datos o sustento de recolección de datos, que sería el borrador de tesis. A esta variable que ya se identificó y a este indicador que ya se identificó, voy a adicionarle la técnica de recolección de datos y el instrumento. ¿A qué se refiere con técnica? La técnica es qué tipo de características, tanto lógicas o intuitivas, en base a investigaciones previas, voy a utilizar para recolectar esta información. ¿Cómo lo voy a hacer?
Y el instrumento es cuál va a ser ese elemento que podría ser un instrumento de laboratorio o incluso un instrumento documental o incluso una persona, porque a veces un instrumento puede ser una persona, un encuestador, va a utilizar, ¿no? Veamos rápidamente esto con un ejemplo. Por ejemplo, para lo que es el sexo del propietario o el sexo de la persona, a la técnica de recolectar o de visualizar en el DNI si es masculino o femenino, hombre o mujer, a eso se le llama técnica de documentación. Porque voy a revisar documentos, en este caso un DNI, un documento nacional de identidad, y en base a esa revisión yo voy a hacer la medición. En el caso de la fecha de nacimiento, del mismo modo, yo voy a recolectar la fecha de nacimiento, puede ser en un acta de nacimiento, puede ser en el mismo DNI, y me ayude a recolectar esa información. En el caso del área construida, yo voy a observar, no voy a visualizar planos, aunque también podría ser esa, ¿no? Yo podría tener planos a la mano, y en ese caso la técnica sería documentación. Pero como yo quiero cambiar un poco este formato y quiero decir que yo mismo voy a hacer la medición, la otra es que yo me vaya a campo y en campo directamente yo haga mis mediciones. Acuérdense que mi tipo de investigación es prospectivo. Fuera retrospectivo, pues revisaría planos. En este caso no, yo hago mis propias mediciones, así que esa es una técnica de observación. En el caso de la verificación de la resistencia del concreto, que es en laboratorio, voy a agarrar la briqueta, voy a llevarlo al laboratorio, voy a hacer la rotura de briquetas y determinar la resistencia a la que ha fallado. Eso también es una técnica de observación. En el caso de los cuestionarios para la experiencia, eso es una entrevista, porque yo le voy a entrevistar y le voy a decir, a ver, cuánto tiempo ha trabajado, dónde ha trabajado, y de paso también voy a combinar esto con documentación, que vendría a ser el file, podría ser entrevista y documentación. En el caso del cuestionario para ver conocimientos, del mismo modo, aunque es un cuestionario de preguntas, donde yo verifico conocimientos, a esa técnica se le llama entrevista. Y en el caso del cuestionario de conocimientos, cuando yo podría de alguna manera ver qué conocimientos tiene, más allá de lo que es seguridad, la otra opción también es la encuesta, donde voy a recolectar una opinión, ¿no? Más allá de una calificación, una opinión. Así que tengo esas técnicas, tanto la entrevista como la encuesta como un elemento fundamental. Cuando vimos el capítulo o el taller de operacionalización de variables y la medición, ahí vimos varias de estas técnicas como concepto. En el caso de los índices de actividad física, este es un índice que se mide en función a el volumen de masa corporal, la talla, la edad, así que es un elemento psicométrico, ¿no? Esto ya está definido. En el caso del reglamento, del mismo modo, son valores que ya existen, están normados, y al estar normados también es psicometría. Y en el caso de la fecha de construcción, nuevamente es la documentación. Por lo tanto, las técnicas lo que me muestran es cómo yo voy a observar o obtener esta información, y podrían ser técnicas documentarias, observacionales, puede ser de entrevistas, de encuestas o recolección en función a cálculos, que es la parte de psicometría. A esto hay que complementarlo con los instrumentos. ¿Qué instrumento requiero para recolectar estas variables? En el primer caso, el hecho de que yo tenga el DNI a la mano, lo verifique, ya estoy recolectando información. No necesito ningún medidor externo. No necesito ningún equipo que haga esa medición, porque yo al momento de estar visualizando la información, ya hice la recolección. Por lo tanto, ahí no hay un instrumento como tal. A menos que yo tenga un asistente y bueno, sería muy burocrático, pero podría agarrar el DNI, facilitar eso a mi asistente para que tome nota. En ese caso, pues el instrumento sería la ficha de recolección y el instrumento sería el encuestador. Esto se va a repetir en todos los documentos que yo visualice, ¿no? Los documentos es una primera fuente de verificación, por lo tanto no tiene instrumentos. Todo documento que tengo a la mano ya va prácticamente la medición como tal. Pero cuando yo tenga, por ejemplo, el área, voy a observar, pero para hacer esta observación tengo que tener una escala de medición. Esa escala de medición puede ser una estación total, un teodolito, o lo más rápido, un flexómetro.
para hacer la medición, ¿no? Ahora incluso hay punteros láser electrónicos donde con simplemente apuntar a un punto, el rebote de la luz ya me da la distancia. También son elementos que puedo utilizar, ¿no? No hay problema. Pero es la medida, con qué instrumento voy a sacar la medida, que es lo que me interesa. En el caso de la resistencia del concreto, tengo dos posibilidades. Podría utilizar y sacar la muestra con un esclerómetro o hacer el estudio un poco más exacto, pero más caro, con un estudio de extracción de una diamantina. ¿Cuál me va a dar mejores resultados? Obviamente la diamantina, pero es muy costoso o es más costoso. En el caso del esclerómetro, no es una información acertada, especialmente cuando ya se ha trabajado acabados. Si yo tengo tarrajeos, por ejemplo, en columnas, en vigas, se recomienda que para el esclerómetro, después de haber seleccionado el área de punteo, el área de visualización, que se hace una malla, ¿no? Y se busca aleatoriamente alguna zona, tengo que eliminar el tarrajero para que no me dé un resultado falso. Acuérdense que el tarrajero tiene una proporción de 1 a 5 en mortero, cemento, arena. Así que en combinación con la viga, ese elemento es más rígido y obviamente me podría dar un resultado que no sea el adecuado. Así que yo tengo que desprender el tarrajeo hasta llegar al concreto de la estructura como tal para hacer esa medición. Vean que ahí ya empiezo con una primera dificultad. Y aparte es la escala de medición. No siempre el esclerómetro me da el resultado que yo deseo. Se acerca mucho. Por lo tanto, tengo que hacer muchos más puntos para poder hacer una correlación y verificar la desviación estándar. Y ver si todos mis datos son uniformes o es que hay alguno que se ha dispersado mucho, hay mucha dispersión. O en el caso de la diamantina, pues no ocurre eso, ¿no? Extraigo la muestra, lo llevo al laboratorio y lo que me dé la resistencia es prácticamente lo que va a pasar en la viga. Eso ya va a depender mucho del investigador. En el caso del cuestionario, como yo voy a hacer una entrevista, el instrumento es el que hace la entrevista. Puedo ser yo o puedo encargarle a alguien que haga la entrevista, pero es necesario tener en cuenta que este instrumento tiene que estar capacitado. Yo no le puedo pedir a cualquier persona que lo haga. Yo tengo que primero instruir cuáles son las condiciones, en qué medida tiene que hacer esta medición y para no cometer los errores de sesgo, tiene que evitar darle respuestas anticipadas en entrevistas. Yo no puedo hacer o forzar la respuesta con una mala pregunta. A veces la misma pregunta hace que forcemos por qué alternativa podemos optar. Entonces ahí tiene su complejidad también. Pero el entrevistador como tal sería el instrumento. Del mismo modo, en el caso de cuestionarios o conocimientos, y como en algunos otros casos, como voy a hacer una evaluación, pues podría ser más bien la ficha. Yo tengo unas 5 o 4 hojas con preguntas de conocimientos, más allá de que el encuestador o el entrevistador vaya a ser parte del instrumento, en realidad ya no se va a recolectar, porque en este caso los entrevistadores recolectan información y la van anotando. Pero en el caso de una evaluación de conocimientos, yo podría utilizar el cuestionario como tal, las preguntas como tal, que son una cartilla o un documento de 20 preguntas, 50 preguntas, qué sé yo, en el área en el que quiero conocer el conocimiento, entonces ahí el instrumento se vuelve el mismo cuestionario. En el caso de la actividad física, es el famoso índice de actividad física, que es con el cual voy a optar para recolectar esta información. En el caso de la normativa, es la misma norma, pero relacionada a lo que son cargas de reglamento. Y en el último caso, nuevamente, el reglamento, ¿no? Si se dan cuenta, estas dos columnas, tanto la técnica, cómo voy a hacerlo, y de instrumento, quién lo va a recolectar, son necesarios complementar. Esta matriz aparece en el borrador de tesis, pero lo vamos a utilizar porque es necesario conocer esto para la programación. Bien, ya tenemos nuestra variable, nuestro indicador, nuestras técnicas y nuestros instrumentos identificados una por una. Ahora desechamos indicador e instrumentos. Estos valores no los necesitamos. Lo que necesitamos es la técnica y la variable. Por lo tanto, empezaremos a trabajar otro concepto. Estrategias y procedimientos.
son las mismas variables y veamos. En el caso de las estrategias es cómo es que yo voy a trabajar, o sea, una explicación. Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con el DNI, el procedimiento que yo voy a hacer es solicitarle el documento. No hay ninguna estrategia en eso, ¿no? Simplemente le voy y le digo, por favor, facilítame tu documento de identidad o verifico en su file el documento. O sea, ahí no hay estrategias. Es el procedimiento directo. En el caso de la edad, exactamente lo mismo. En el caso del área de construcción, la estrategia va a ser medir un polígono, identificar las aristas del polígono para poder hacer la medición. Y el procedimiento es, pues primero me voy a ubicar en la zona de trabajo. En segundo lugar, hago una medición rápida de los polígonos, identifico con estacas, con puntales, cada uno de los vértices. Luego empiezo a hacer la medición y controlo que que el flexómetro no tenga un pandeo para posteriormente hacer quizás una corrección, verifico la temperatura del ambiente porque puede haber dilatación térmica. ¿Qué cosas son procedimientos? Es una explicación a detalle de cómo voy a hacer la medición. Y por eso alguien seguro que preguntará, pero ingeniero, ¿y por qué hacemos una explicación a detalle de cada uno de estos puntos? Por un lado, todo el trabajo de investigación tiene que tener una característica. Esta característica es que debe ser repetible. O sea, mi trabajo de investigación debe poderse repetir en otras áreas, en otras zonas, en otras realidades y en otro tiempo. Y para yo poder repetir, necesito tener la estrategia con la cual se ha hecho la medición previamente. Este es el error que se comete cuando yo me copio información. Cuando yo hago investigación retrospectiva, donde yo me he copiado información, no sé qué estrategias usaron, simplemente yo tengo la ficha de evaluación. Por ejemplo, generalmente esto ocurre cuando verifico la calidad de expedientes técnicos. Voy a verificar con qué calidad han sido elaborados los expedientes técnicos y ahí tengo una ficha de evaluación que han sido elaborados por supervisores en gestiones anteriores o incluso por ahí el procurador de la entidad ha hecho una evaluación, pues tiene esa información, pero en ningún momento me dicen cómo hicieron esa calificación. Simplemente le ponen un punto, le dicen que estaba bueno, estaba regular o estaba mal. Pero cuando yo haga mi proyecto de investigación, yo sí debo tener un criterio bien definido para poder identificar cómo voy a hacer mis mediciones. Esto que estamos haciendo acá no va en el proyecto de tesis, va en el borrador. En el borrador debemos encontrar una sección donde yo pueda colocar cada uno de los procedimientos y las estrategias para que, repito, mi trabajo pueda ser replicable. Pero es necesario hacer este resumen como un ejercicio previo, porque después al momento de hacer el borrador de tesis esto se va a corregir, para tener una adecuada idea de cómo hacer mi cronograma. Por ejemplo, si quiero trabajar la calidad constructiva, la estrategia es pues verificar esta calidad. Podríamos utilizar y decir primero, voy a verificar la calidad de material del muro, la calidad de material del agregado, del ladrillo, la inclinación, cosas como eso, ¿no? Una explicación rápida. Esta última columna de procedimientos es básicamente una explicación idealizada, que tampoco lo voy a usar, lo que yo voy a usar es la estrategia. En el caso de la experiencia en construcción, voy a ir al domicilio del maestro de obra que estoy encuestando. Una vez que esté en el domicilio, pues haré un itinerario. A las 8 de la mañana voy a su casa, le toco la puerta y me presento, ¿no? Le digo que soy investigador, estoy haciendo mi trabajo de tesis, y le explico para qué es la entrevista, y de ahí empiezo a hacerle las preguntas, o sea, el procedimiento. En el caso de los conocimientos, puedo hacer un conocimiento en función del proceso constructivo mediante una encuesta, puede ser en obra. En el caso de conocimientos sobre conocimiento de la norma, para evitar suspicacias y por ahí a veces cuando estamos en obra, por ejemplo, si nosotros hacemos este tipo de encuestas, generalmente no se acepta, porque el trabajador tiene temor a que se pueda identificar sus debilidades y obviamente si se identifican a las mismas, podría generar, primero, bajar de categoría, porque no tiene la categoría con la que está contratado, no es operario, y puede bajar su nivel económico, o sea, capaz le van a descontar, puede ser un temor, o que pueda perder el trabajo, ¿no? Hay que tener también mucho tino en eso. Entonces, como es así, y solo quiero saber qué conocimientos tienen, no quién sabe más o quién sabe menos, podría ser una encuesta anónima, por ejemplo. Y le puedo dar un límite de tiempo, como en el caso de un examen.
Y el procedimiento lo explico paso a paso, y por qué estoy haciendo eso y para qué estoy haciendo eso. En el caso de la actividad física, igual puede ser anónima para que me digan con mayor sinceridad de qué actividad física hacen. En el caso de las cargas de diseño, puedo hacer un factor de amplificación de cargas, porque las cargas se tienen que mayorar de acuerdo al reglamento. En el caso de la antigüedad, simplemente verifico la fecha. No necesito ninguna estrategia. Veo la fecha y punto. Si se dan cuenta, el llenado de esta tabla básicamente habla sobre eso. Estrategias y procedimientos que me ayuden a que mi trabajo de investigación pueda repetirse en el tiempo, en otra, posiblemente tesis futura, en otra investigación futura, pero que todo trabajo de investigación debería de tener. Debería, digo, porque muchos no lo tienen. A veces obvian esta información y la esconden como si fuera algo secreto y que nadie debería ver, porque al ser mi estrategia, pues solamente yo sé, pero al final no puedo validar información, no puedo validar resultados si no he explicado cómo he hecho las mediciones. Por ahí, en base a esta recomendación, otro investigador podría dar una corrección y decir, el procedimiento para la recolección de datos de la variable tal no es correcto, porque se comete mucho error en la medición. Entonces se recomienda otro proceso de selección de muestras. Vean, eso retroalimenta la investigación, haciendo que se mejore cada vez. Para eso sirve esta tabla, pero en el borrador de tesis. Ahora que ya tengo este cuadro de procedimientos que en algunos casos son comunes, la forma de recolección de datos, desecho por momentáneamente, no los voy a borrar, sino que no voy a usar las variables, las técnicas, ni los procedimientos. Solo voy a usar las estrategias. Estas estrategias que las acabo de pensar, cómo voy a recolectar estos datos, qué es lo que voy a hacer, más allá del procedimiento detallado, son las que voy a utilizar para este ejercicio. Las estrategias me van a ayudar a identificar en forma adecuada mi cronograma. Si ustedes pensaban, y por cierto, la mayor parte de los que elaboran un cronograma, lo único que se suele imaginar es, bueno, para hacer un cronograma, ¿qué tengo que hacer? A ver, me invento qué voy a hacer, cuáles son los pasos que voy a tratar y hago directamente mi diagrama. No es tan sencillo como eso, ¿no? Cada estrategia está relacionada a una variable. Por lo tanto, cuando yo hago mi cronograma de ejecución, todas las variables deben estar descritas. Muy raro, y ahorita vamos a ver en el archivo y el ejemplo, que se trabajen otras variables que no han sido consideradas. Y es muy común que en algunos proyectos de investigación, cuando se llega a esta parte, a veces se inventan, ¿no? Quizás a veces sin intención de falsear información, sino por hacerlo rápido, ese rato se les ocurre y se inspiran nuevas cosas que a veces ni siquiera mencionaron a lo largo del trabajo. Por lo tanto, tiene que haber coherencia entre las estrategias que voy a utilizar, las variables que estoy analizando y todo mi proyecto. Estas estrategias las vamos a trabajar en un formato. Aquí está, por ejemplo, el formato, ¿no? Tenemos una primera columna. Acuérdense que esto es un formato, no es un formato oficial en el sentido de que siempre tiene que ser de esta manera, pero es un formato que se recomienda para que la información sea fácil de observar, fácil de verificar y obviamente se pueda ser entendido por el jurado de tesis o por cualquier otro que quiera replicar nuestro trabajo de tesis. Les coloco una primera columna donde pongo un identificador, pueden ser con números romanos para las secciones o los títulos importantes, y con números arábicos todo lo que son las estrategias. Coloco otra columna de la duración. Esta duración yo la voy a aproximar en función a cuánto creo que me va a durar, o cuánto creo que va a durar recolectar información de cada una de estas estrategias, ¿no? En todos los casos aparece un mes. Y en la parte superior aparece el cronograma. Como es en meses, está numerado del 1 al 12. La medición y la verificación de la calidad, pues lo hago en el mes número 2. La visita domiciliaria lo hago en el mes 3. El test de recolección de datos también, la encuesta también. En el mes 4 hago la parte psicométrica, verificación del reglamento. Y las técnicas de construcción lo voy a hacer a lo largo, entre los meses 2 y 5.
entre los periodos 2 y 5, voy a constantemente recolectar esta información. No es en un solo momento, sino en varios momentos para ver procedimiento constructivo, técnicas, etcétera, etcétera. Esta estructura yo le pongo en colores para que ustedes lo identifiquen. En realidad, cuando ustedes presenten este cronograma, hay que obviar estos colores, ¿no? Que están acá de amarillo, de medio rosado, rojo. Hay que obviarlos porque a veces el formato tiene que ir un poco más limpio, no con tanta identificación, porque en realidad esto es solamente para que ustedes se den cuenta qué es lo que estamos trabajando. ¿Cuáles son los pasos para elaborar la planeación? Los pasos para elaborar la planeación son los siguientes. Primero, tengo que listar las actividades en una columna. Segundo, necesito identificar en qué tiempo aproximado, porque al final yo soy el que voy a ejecutar el trabajo, voy a elaborar o recolectar esta información. Esto lo debo calcular. Cada actividad debe ser calculada en base a un criterio. Y este criterio es el que yo voy a utilizar al momento de desarrollar mi tabla. Voy a indicarle estos tiempos en forma de barras. Este diagrama de barras tiene un nombre, se le llama Gantt. Entonces yo voy a utilizar el diagrama de barras Gantt para la elaboración de mi cronograma. Algunas veces, en vez de trabajar con diagrama de barras, trabajan con X, ¿no? Es lo mismo, no es que esté mal, aunque yo prefiero trabajar con diagramas de barras Gantt, porque al menos nosotros en el área de ingeniería hemos trabajado y trabajamos constantemente con este formato. Al hacer expedientes técnicos y al haber hecho nuestros trabajos en la universidad, siempre hemos hecho un curso que es programación de horas, así que el diagrama Gantt no nos es desconocido. Pero en algunas otras especialidades que podría ser quizás arquitectura, ingeniería química, ingeniería medioambiental, a veces no usan estos criterios, así que ahí podríamos usar algunas X's y cada X puede significar un periodo de tiempo. Es lo mismo, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a uniformizarnos a esta metodología. Vamos a reordenarlo en forma cronológica, vamos a ajustar tiempos o secuencias de estas actividades para poder trabajar. Existen varios tipos de cronogramas que podemos utilizar como recomendación. Por ejemplo, tenemos los cronogramas tipo PI, donde solemos identificar en una sola imagen qué actividades se van a trabajar con en mayor tiempo y en menor tiempo. Por ejemplo, acá la que está de color celeste es una medición. La que está en color azul, claro, es una parte de medición secundaria y la que está en tercer nivel son la medición de los valores más altos de la gerencia. Yo quisiera recolectar información en una empresa, por ejemplo, o en una obra, podría ser por categorías. Este tipo de cronogramas no es fácil de identificar, pero es una estrategia. Algunos formatos, por ejemplo, me parece que en las universidades de Lima trabajan con estos dos formatos, algunas universidades. Por eso va a depender mucho el formato que ustedes están trabajando. Esto solamente me da una idea de cómo voy a disgregar el tiempo, pero esto se utiliza incluso para otras cosas, ¿no? Este ejemplo básicamente especifica el tiempo que voy a dedicar a cada uno de los trabajos. Existe el diagrama tradicional, que es el diagrama Gantt, que es el que vamos a desarrollar, donde una primera columna van actividades. Esto va dividido, puede estar en años, meses, semestres, trimestres, semanas e incluso días, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Pero generalmente un proyecto de tesis se trabaja por trimestres o por meses. Muy raro que se trabaje por años, porque acuérdense el plazo. Nosotros tenemos 2 años como máximo. Así que si fuera por año, solo tendría 2 columnas, lo cual no estaría bien. Tendría que dividirlo en 2 columnas de 12 meses, o al menos 2 columnas de semestres o trimestres, para que no sea tan pequeñas las columnas. Lo que está en color gris es justamente lo que se muestra en las zonas de ejecución. Es lo que yo voy a trabajar con ustedes. Este diagrama tradicional es el diagrama Gantt, que depende mucho de las actividades y de los plazos. Se identifica en un sistema de barras. Y me es fácil identificar esto porque es una forma rápida de hacer un seguimiento. Para saber si en el mes 5 estoy trabajando, ese es el mes 5 y la semana, porque cada mes tiene 4 semanas,
¿qué actividades debía estar? Por ejemplo, en el mes 5 yo debía estar ya en levantamiento de encuestas, recolección de información en computadora, quizás en un programa de software, y introduciendo datos al programa. Eso es lo que me indica el cronograma, por eso es que es importante. Este cronograma es mucho más importante para el asesor de tesis, que quiere hacerle seguimiento al trabajo, ¿no? Esta es otra opción, ¿sí? Es lo mismo, puede trabajarse por fases también. O esta es otra opción, puede trabajar por etapas. Estas etapas van en colores, identificando que cada etapa es un color diferente. Algunas etapas incluso se trabajan con diferente tonalidad para una mayor rapidez al momento de identificación. Pero siempre va a ser escalonado, casi siempre una después de otra, sea que esté en un solo color o en colores, no es tan indispensable. La idea es tener el principio para su elaboración. Aquí otro formato, por ejemplo, estas son las actividades que son de primera recolección de información, como la redacción del trabajo, la elaboración del proyecto, que están en un color diferente. No le afectan a mi proyecto, simplemente son actividades que ya he trabajado. Y cuando estoy haciendo el seguimiento, por ejemplo, yo estoy haciendo el seguimiento por acá, ya lo voy cambiando de color. Esto ya sería un control de seguimiento. Y después lo que está en color azul es todo lo que me falta por trabajar. El diagrama PERT no se usa mucho, es un diagrama de flechas. Cada una de las flechas es una actividad y voy siguiendo cómo voy a trabajar, en qué orden voy a trabajar, qué actividad va antes, qué actividad va después. He visto que en algún par de casos, especialmente en universidades de Bolivia, trabajan con este formato, debido a que aquí se ve más rápido qué actividad va antes, qué actividad va después, para poder tener un orden de recolección de información. El diagrama Gantt no me da esto, ¿no? Ahí están algunos cálculos en el diagrama PERT para identificar holguras. La holgura es si tengo tiempos disponibles o no, y para poder identificar el tiempo de ejecución de la actividad. Por lo tanto, nosotros podemos usar la hoja de cálculo que les estoy facilitando, o les vamos a trabajar ahorita en el taller, o podemos utilizar un programa para hacer esto. Es un software, el famoso Project. El programa Project trabaja 3 elementos al mismo tiempo. Primero, hace un sistema escalar en criterio Gantt, que son las barras de color azul con escalas. Si ustedes se dan cuenta, tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Todas están con escalas. Hace una segunda consideración, que es el diagrama PERT, o sea, combina el diagrama PERT, donde coloca flechas, que me indica qué actividad va antes, qué actividad va después y cuál es la sucesión de las mismas, ¿no? Y hace una tercera consideración, que a veces en investigación no es necesario hacer, pero se suele identificar el CPM. El CPM es la ruta crítica o las actividades más críticas. En este caso, la recolección de información. Si yo me retraso en recolectar información, todo mi trabajo de investigación se retrasa, ¿no? Aquí tenemos la bibliografía, las propuestas, la recolección de datos, el análisis de resultados y los informes finales. Este sistema también lo puedo utilizar en un programa, en un software que se llama Project, para poder acelerar información. En realidad, al ser el Project es un taller diferente, es un programa, por lo tanto requiere de muchas más habilidades, tiempo, y es un curso diferente, ¿no? Cuando no se tiene claro cómo elaborar el diagrama de barras, podríamos optar por hacer ese curso también. En nuestro caso, yo les voy a presentar una herramienta mucho más rápida y que se acomoda al formato, porque esto de acá no se acomoda a los formatos de los proyectos de investigación, pero sí lo puedo poner. Pero quizás una observación sea que no estoy cumpliendo con el formato que me pide la institución a la que pertenezco. Vamos a ir a la hoja de trabajo. Aquí vamos a tener que pensar en 2 formatos. Uno está en un archivo en Word, el otro está en un archivo en Excel. Primero trabajaré el archivo en Word, que es el taller 22. Listo. Este archivo en Word lo van a encontrar ustedes en el aula virtual. Es la lección 22, el cronograma de ejecución. Necesito tener datos. Bueno, primero, mi enunciado de estudio. Ese es un dato importante. Mi enunciado de estudio es importante porque yo necesito tener claro
qué cosa voy a estudiar. Y siempre es bueno recordar, aquí va a ir un propósito, lo voy a unir con variables, voy a identificar el objeto de estudio, en qué lugar lo voy a hacer, el espacio, la ubicación espacial, el tiempo, la ubicación temporal, ¿no? Esa estructura siempre la vamos a mantener. Además de esto, voy a trabajar acá mi tipo de investigación. Como el tipo de investigación solamente es referencial, yo voy a trabajar todos los tipos que se acomoden. Acuérdense que ya hicimos una sesión de metodología, ¿no? Donde les mostré los tipos de investigación. Yo, para poner un ejemplo, podría decir que mi investigación es analítica, a la vez es prospectiva, es cuantitativa, es puro básica, y transversal. Pueden haber muchas más, pero todas estas se acomodan a mi trabajo, ¿no? Analítica porque tiene más de 2 variables, prospectiva porque yo voy a medir, cuantitativa porque voy a hacer cuantificación puntual, puro básica porque el nivel de investigación no es aplicada, y transversal es porque lo voy a hacer en un momento de tiempo. Entonces, todo esto ya lo hemos visto en el taller correspondiente. Para más referencias, repítanse al taller para que ahí les explico con mucho detalle de qué trata cada una de estas. Y también necesitamos nuestra identificación de la matriz de operacionalización de variables, que ya lo vimos en un taller. Estas dos que están en color naranja, al estar en color naranja, ustedes las van a copiar. Ya existen, ya se tiene esa información. No hay nada que hacer ahí. Ya la hemos trabajado con detalle. Por lo tanto, simplemente voy a copiarlas. Lo que sí voy a complementar son las estrategias de medición. Y los procedimientos no son importantes, pero es bueno darle una pequeña primera pauta, ¿no? En el caso de los procedimientos, yo podría, por ejemplo, vamos a poner aquí algunas estrategias, como para poner un ejemplo. Podría ser medición con polígonos, verificación de las calidades, visitas domiciliarias, test, encuestas anónimas, psicometría, mayoración de cargas, ya habíamos visto varias, incluso hay muchas más. Y estas estrategias dependen de las variables, ¿no? No están hechas al azar. Y el procedimiento simplemente es el cómo lo voy a hacer. Ustedes, ¿cómo lo haré? Ustedes, esta de acá, lo pueden ir haciendo para que al momento de hacer su borrador de tesis o al momento de empezar a ejecutar su proyecto de tesis que va a ser aprobado, tengan una idea clara de cómo se va a repetir. Esto a veces es importante porque en el tiempo yo me puedo olvidar, ¿no? Para este taller no es indispensable, pero necesito que ustedes, como parte del ejercicio, consideren el procedimiento muy rápido de cómo van a utilizar o aplicar cada una de estas estrategias. De paso que al momento de hacer el procedimiento van a corregir automáticamente la estrategia, porque por ahí el procedimiento dicen una cosa y otra cosa, y se dan cuenta que la estrategia ya no se ajusta al procedimiento que están haciendo. Van a retroalimentar constantemente. Por lo tanto, una vez que hayan hecho estas dos, nos vamos a ir a este archivo. Y lo voy a compartir también. Y les voy a explicar de qué trata este archivo. Este archivo lo van a encontrar ustedes en el aula virtual. Es una hoja de cálculo para que lo puedan utilizar. Ya les dije siempre, el trabajo que se les facilita o los documentos que se les faciliten para su uso personal. Eviten por favor subir esta información a las redes sociales. A veces estamos muy tentados de compartir información. En este caso la información es solamente para los que han optado por el taller. En realidad esto tiene un costo, ¿no? A ustedes no se les está cobrando ni un centavo por este formato porque está incluido dentro de los beneficios del curso. Pero si ustedes suben esta información a la internet, pues lo único que están haciendo es
en parte no reconociendo los derechos de autor y generando pues piratería. Y a veces esto, al menos en mi caso, me perjudica también. Por eso les digo, úsenlo, pueden compartirlo con todo gusto, no hay ningún problema, pero eviten subirlo, por favor, al internet de esta información que se les facilita. Y en este formato. En una primera parte muestra el periodo. Esto yo lo voy a trabajar. Es el periodo con el que yo voy a trabajar. En una segunda parte aparece una memoria. Esta memoria la voy a copiar a mi proyecto de tesis. Cuando yo haga el cronograma, ¿sí? Cuando yo ejecute el cronograma, necesito colocarle un pequeño fundamento resumen al cronograma, una redacción resumen al cronograma. Esta hoja de cálculo lo que va a hacer es elaborarme esa memoria descriptiva de mi cronograma, pero cuando ya esté completo, ahora todavía no. En una tercera parte aparece el cronograma como tal, con esta opción. Aquí una hoja de filtro, ¿no? Voy a ponerle por defecto seleccionar todo. Posteriormente voy a obviar esta opción que dice ocultar para solamente mostrar lo que me interesa. No voy a llenar toda la tabla, ¿no? Esto me va a ayudar para filtrar información. Secciones tiene mi cronograma, tiene una primera parte de revisión. Yo recomiendo no colocar esto, ¿ya? Porque en un cronograma no menciona, no debe mencionar los aspectos previos a la ejecución de la tesis. No son indispensables. Pero si el formato me lo exigiera, porque a veces me exige mi asesor, uno de mis curadores me dice, en tu cronograma tienes que incluir, por ejemplo, la teoría. ¿Dónde está tu teoría? Recién directamente vas a ejecutarlo, te preguntas. Ponle teoría, eso ya es un gusto, pues, del jurado. Particularmente bajo el método científico no va esto de acá. Pero si les dice, pongan teoría, le ponen esto de acá, vamos a leer la ahorita, ¿no? Pueden poner antecedentes y algunos otros más que pueden ir agregando, no hay problema. Una segunda parte habla de la ejecución y justamente aquí vamos a colocar las estrategias, las que acabamos de trabajar. Lo voy a pegar. A ver. Esas son las estrategias que hemos trabajado. ¿No? El ejemplo, la medición de un polígono, la verificación de la calidad, la visita domiciliaria, el test, las encuestas anónimas, psicometría, cargas y ahí coloco mis estrategias. Pueden ser unas cuantas, ¿no? Pero esto es lo más importante. Cada uno de los objetivos operacionales, o sea, los objetivos secundarios, requiere que se identifiquen dentro del cronograma. Puede ser el objetivo 1, la visita a campo, la recolección de datos y el cumplimiento del objetivo. Pueden ser más, pero estas siempre tienen que estar. Por lo tanto, necesito identificar en mi cronograma siempre los objetivos. ¿Cómo voy a ir recolectando información para cada uno de ellos? Acuérdense que cada objetivo operacional, que sería secundario, tiene su propia variable, ¿no? Aquí hay otro grupo de actividades adicionales que pueden ser llenados. Aquí hay una sección de interpretación o análisis de datos. Esta última parte tampoco debo colocar, bueno, en realidad no se coloca porque un cronograma no me muestra cuándo hago mi borrador, cuándo presento mi proyecto, cuándo lo voy a sustentar. A veces lo ponemos así, ¿no? ¿Cuándo voy a sustentarlo? Esa información no es posible porque el proyecto pasa por revisión todavía. Así que el proyecto solo me debe mostrar cómo voy a ejecutar mi tesis, nada más. No, que por cierto también hay, cuando elaboré mi proyecto de tesis, cuando me lo aprobaron mi proyecto de tesis, y cosas como esa. Cuando hicieron el acta de aprobación de la tesis, igual acá, ¿no? Cuando yo me voy a graduar, cuando me dan mi diploma, cosas como esa. Entonces no van. Pero nuevamente, ¿esto por qué está entonces? Esto está porque algunos jurados, asesores, incorrectamente, digo yo, me piden esta información. Una observación. En su proyecto de tesis no dice cuándo va a presentar su borrador. Por favor, considérelo. No es lo correcto. Pero recuerden siempre lo que les he mencionado desde un inicio. No hay que pelearse con el jurado. Si el jurado te dice, pues aunque esté mal, hay que tratar de convencerlo con ayuda de nuestro director o asesor, y si aún así no lo podemos convencer, pues simplemente hay que darle el gusto. No hay otra opción. Pese a que sabemos
que su recomendación a veces está, pues, es una información descabellada, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo llenamos el formato? Bueno, acá están los créditos, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la primera parte. Voy a hacerle un poco de zoom para que ustedes lo vean bien. Ahí. Acá donde dice el periodo de tiempo, escogemos cómo lo voy a trabajar. ¿Lo voy a trabajar en días? Trabajo en días. Esto de acá aparece, va a cambiar también al formato en días. Aquí está el programa en días, solo que tiene hasta el número 12 días nada más. No me conviene. Puedo trabajarlo por separado, ¿no? Puedo trabajarlo en semanas, que sería lo ideal, pero también es muy corto. Puedo trabajarlo, por ejemplo, en meses, que sí es lo adecuado. Meses sí son lo adecuados, ahí están los 12 meses. Puedo trabajarlo en bimestres, puedo trabajarlo en trimestres, en semestres e incluso años. Solo que aquí ya no viene al caso porque esto está programado para 12 años, lo cual no estaría bien. Dependiendo del formato que les dan, cualquiera de estas opciones pueden utilizar. Se suele utilizar con frecuencia mes. Así que yo lo voy a dejar en meses. Esto de acá les dije que no era necesario, pero para cuestiones del ejemplo voy a poner que en el primer mes voy a trabajar y voy a escribir el número 1. ¿Ya? En estas celdas que están en color blanco, van a escribir el número que les estoy pidiendo. Todo lo que está de color amarillo o rojo no se toca. Ese es el sitio del formato que les estoy presentando. Solo van a llenar lo que está en color blanco en todas. Acá dice rojo. Esas no las toquen. Eso va a ser automático. Ya no se preocupen de eso. Esa es la ventaja de este formatito que les estoy compartiendo. Entonces acá ponemos 1, cuando pongan 1 le pongo Enter y automáticamente se va a generar el diagrama Gantt para esa celda. Ya apareció el primer plazo de ejecución que sería un mes. Acuérdense que yo estoy trabajando en meses. Fueran bimestres, pues dice lo mismo, ahí está el primer bimestre. Y va a ir cambiando. Si fueran años, y ahí dice un año, lo cual hoy en un año no funciona, ¿no? Eso es para otro tipo de proyectos. Entonces, nosotros lo regresamos a mes. Listo. Ya está. Antecedentes, otros ya no lo voy a poner, solo voy a poner esto de acá. Teoría nada más, ¿no? Porque como les digo, esto no es importante. Me voy a ir a lo que sí me interesa, la ejecución del proyecto en función a las estrategias. Voy a alejarme un poco para ver el encabezado o mejor lo voy a dividir. A ver, creo que acá tengo esa opción de dividir ventanas. Un momentito. Vista. Dividir. Ya. Esto para que se pueda ver el encabezado. Es lo que me interesa, es ver el encabezado. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces me voy a la parte de estrategias. ¿Qué cosas digo en estrategias? Que es la parte de ejecución del proyecto. A ver, esto lo dejamos ahí. Esto que dice ejecución del proyecto, no lo toco, está en amarillo. Lo que dice estrategias, no lo toco. Y digo, medición de un polígono. Eso en el primer mes todavía no lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el segundo mes. Escribo el número 1 en el mes 2 y ya me salió el ítem 2, la parte de ejecución del proyecto. Me salió la estrategia y me dice que la ejecución del proyecto ya está durando un mes. La estrategia está durando un mes y esta sería la primera actividad, ¿no? En el mes 2. Verificar la calidad, también lo voy a hacer en el segundo mes. La visita domiciliaria lo voy a hacer entre los meses 3 y 4, ¿sí? El test de conocimientos lo voy a hacer en el mes 4. La encuesta anónima lo voy a hacer en el mes 4 también, incluso 3 creo, de 4. La psicometría en el mes 5. Las cargas la voy a identificar en estos 2 meses. Y la identificación de técnicas la voy a hacer a lo largo. Eso sí va a ir en todo. Si se dan cuenta, a medida que voy colocando el número 1, se va generando mi diagrama de barras. Ya me va dando un ponderado de duraciones y la sumatoria de esto es el máximo. O sea, ¿cuánto está durando cada una de estas acumuladas hasta el mes 6? Ahí está durando. Pero empieza en el mes 2. Como empieza en el mes 2 y termina en el mes 6, el plazo que ha transcurrido es de 5 meses. Ahí está 5 meses y la ejecución es de 5 meses de esta segunda etapa, ¿no? La etapa anterior era un mes. Ahí está. Sigo trabajando. Me voy a lo que son objetivos. Por ahí tengo 2 objetivos. La visita a campo,
la hago en el mes 1 y en el mes 2. La recolección de datos a partir del mes 3 hasta el mes 5, me parece. Y hasta el mes 5, no había más, a ver. Hasta el mes 6. Hasta el mes 6. ¿En qué mes cumplo? En el mes 7 cumplo con mi variable. Vean que se está llenando también los ítems acá, se están numerando. Como les digo, esto va a salir en orden al momento de que yo haga mi cronograma. Estas son cada una de las actividades que están numerando. El objetivo 2, mi visita a campo, como es un segundo objetivo, no tengo visita a campo, tengo modelo. Esto puedo cambiarlo, ¿ah? Yo puedo poner modelo matemático 01, por poner un puedo cambiarlo. Mi modelo lo voy a hacer recién entre el mes 6 y el mes 7. Mi modelado, mi obtención de resultados ya van a ir apareciendo en el mes 8. Mi cumplimiento va a ser en el mes 9. Este objetivo me dura 4 meses, a partir del mes 6 hasta el mes 9. No tengo objetivo operacional 3, no tengo objetivo operacional 4, tengo otras actividades, por ejemplo, ensayos de laboratorio, que lo puedo hacer en el mes 10, ¿sí? Tengo interpretación de resultados, mis datos están entre el 8, el 9 y el 10, voy a interpretarlos. ¿Voy a hacer una evaluación de resultados? No, no voy a hacer una evaluación de resultados. Acá abajo aparece esta sección, que es automática. Sí, cumplimiento de objetivos. ¿Cuándo se estoy cumpliendo? Acuérdense que eso ya hemos dicho acá arriba, ¿no? Aquí ya le he puesto dónde voy a empezar el objetivo 1, objetivo 2. Y aquí en morado me dice que todo esto es ejecución de objetivos. Mis resultados los voy a evaluar en el mes 10 también. Y mi informe final no se coloca, pero por ahí creo que va a haber la presentación del borrador. Ya, en el mes 11. Eso implica que mi proyecto va a durar hasta el mes 11. ¿No? 11 meses. Me hacen una pregunta en el chat. Es una pregunta curiosa. Dice, ¿qué pasa si no cumplo con mi cronograma? En realidad, como estamos en un nivel de pregrado, el cronograma no es una cadena a la que yo esté atado, ¿ya? Y como no estoy atado, es una propuesta nada más. Yo puedo hacerlo en el doble del tiempo si quiero, no hay ningún problema. No existe una normativa, al menos en tesis de pregrado, que me indique que yo debo cumplir estrictamente con mi trabajo que he programado. Debería, obviamente debería. Pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, un proyecto concursable, que para este formato yo lo uso, por ejemplo, para dictar cursos de artículos científicos para proyectos concursables, ahí sí, obvio, pues en la parte de revisión bibliográfica, solamente hay ejecución, solamente hay objetivos, ya un poco de lo que es presentación, obvio también el informe, bueno, en este caso sí va el informe, ahí sí tengo que cumplir, porque en el caso de cuando son proyectos concursables, es un compromiso financiado, mensual, y al ser un compromiso financiado mensual, yo debo cumplirlo al derecho y al revés, ahí no me puedo no me puedo atrasar. ¿Por qué razón no puedo atrasarme? Porque es un presupuesto. Es como una obra, ¿no? Pues ustedes cuando están en una obra no se pueden atrasar. Cada vez que se atrasen les genera una penalidad y hay que crear un adicional, una ampliación de plazo. Pero eso es cuando estamos trabajando con presupuestos. Por ejemplo, si yo hiciera un convenio con una entidad para que me financien mi tesis, en ese caso sí tengo que cumplir estrictamente mi cronograma, porque esa es mi propuesta. Yo no puedo salirme de mi propuesta porque la empresa que me va a financiar también va a utilizar esto. Dice, a ver, en 11 meses, porque en la última parte aparece eso, ¿no? En 11 meses están mis resultados. Es decir, que en el mes 11 yo ya puedo disfrutar de alguna manera con los resultados de esta tesis que estoy financiando. Si yo lo trajera en 2 años, ¿qué creen que diría la empresa? ¿No? O si yo me demorara un mes más, lo hago en 12 meses, pues la empresa inmediatamente me va a llamar la atención, me va a decir cómo es, te estoy financiando y no me estás cumpliendo, ¿no? O sea, en esos casos sí, pero en este ejemplo que estoy poniendo, que por cierto me salió una duración de 11 meses, pues no necesariamente tengo que cumplir, no necesariamente. Muy bien, ahora que he hecho el llenado de todo lo que necesito, me voy a regresar a la parte inicial y me voy a ir aquí.
justo donde estaba el ID del cronograma. Aquí hay una flechita, una sección que dice un filtro, y desaparezco esto que dice ocultar. Hago clic acá, este que dice ocultar lo dejo en blanco, aceptar. Ahí está mi cronograma corregido, sin vacíos, tal cual. Ahí está mi cronograma. Solo está mostrando lo necesario, no más lo necesario. Una vez que he hecho esto, este cronograma lo puedo copiar. Miren acá, selecciono todo esto. Aquí, control C. Y me voy a ir a mi archivo en Word. Voy a compartirles el archivo en Word para que ustedes vean cómo sale en Word. El taller 22. Ya, imaginemos que estoy ya en mi proyecto, ¿no? Aquí. Y ahí le pongo pegar. Puedo pegarlo como tabla. ¿Sí? Está para el formato en Word. Puedo pegarlo como tabla si deseo. Ahí está listo para trabajar. A veces no entra el formato, pero en este caso está editado para que entre un archivo en Word. O la otra opción que tengo es pegarlo como imagen para poderle dar escala. Vamos a pegarlo como imagen. Inicio, pegar como imagen. Ahí está. La ventaja de tenerlo como una imagen es que yo lo puedo reducir al tamaño que yo desee, ¿no? Ahí está. Puedo centrar, lo puedo llevar a una diapositiva, ¿no? Por ahí tengo que hacer una presentación de mi proyecto. Si estoy haciendo un proyecto concursable, lo puedo llevar a un PowerPoint para hacer la exposición de cómo voy a ejecutar mi proyecto y solamente se muestra lo necesario. Ahí están las actividades. Tengo 20 actividades que estoy trabajando, un plazo de 11 meses, ahí está abajo en la parte inferior 11. O si no me gusta, porque acá, acuérdense que esto simplemente es una propuesta, en esta tabla le puedo quitar colores, ¿no? Hacer que las celdas cambien de color para que no tenga tanto color, que a veces simplemente es como referencia. Pero tal como está, lo puedo dejar. Lo que sí es necesario, y aquí lo voy a poner, es la famosa memoria. Esta memoria descriptiva es explicar este diagrama que acabo de elaborar en texto. ¿Cómo explico esto en texto? Más allá de simplemente esto es una visualización de un diagrama Gantt. Miren esto. Voy a irme a esta parte que dice memoria. ¿Se acuerdan que en el Excel les había dicho que en la primera parte había una celda? Esto que está acá, simplemente me voy a donde dice memoria, control C, y le pongo pegar, control V. Listo. Ya está mi memoria. Eso lo voy a poner antes de mi cronograma. ¿Qué dice la memoria? Vamos a ver si funcionó. Dice, el presente proyecto de investigación, en base a un estudio preliminar de viabilidad, está programado para ser ejecutado en 11 meses continuos, los cuales iniciarán una vez aprobado el presente proyecto de investigación. Esta es la famosa memoria que va en esta sección de cronograma. En base al reglamento de la institución, puede ser la universidad en la que ustedes están, según el siguiente detalle. Y ahí aparece el cronograma que acabo de colocar. Entonces, esto que está acá ya me ha puesto que está en 11 meses. El cronograma también está consistente, dice 11 meses. Si pueden visualizar cada actividad principal, tengo 4 actividades principales, incluido el informe. Esta es la duración de las mismas y el detalle de la duración de cada una de ellas. Eso implica que cuando yo elaboro mi cronograma de ejecución tengo que tener mucho detalle. Pueden mejorarlo incluso más, pueden ponerle mayor información si desean. Y esto lo pueden hacer incluso en Project, ¿no? Aunque el Project me va a dar esta ventaja, no lo voy a poder hacer tan rápido. El Project tengo que hacer configuraciones todavía, tengo que correr el programa y hacer un montón de cositas. Entonces acá, para hacerlo más rápido, como para un proyecto de tesis, ya es suficiente. O como les he indicado, pueden trabajarlo como un gráfico y pues cambiarle la escala que ustedes deseen. No hay ningún problema. Bien. Eso con respecto a lo que es el cronograma. Ahora veamos lo que es el presupuesto. Vamos a continuar con la exposición porque a la par hay que trabajar el presupuesto también. El presupuesto es una
un rubro que continúa al cronograma de ejecución, en el sentido de que tiene que estar vinculado. Elaborar el presupuesto del proyecto también va a depender mucho del criterio con el que yo voy a trabajar en mi proyecto de tesis. ¿Cuánto voy a invertir o cuánto yo voy a solicitar? Porque acuérdense que una tesis no solamente es autofinanciada, sino que yo puedo solicitarlo a alguna entidad privada para que me financien. Generalmente esto ocurre con las minas o las mineras, algunas empresas que trabajan producción de maquinaria, producción de productos, materiales, mejoramiento de materiales, calidad de materiales, ¿no? Ahí las empresas están muy al tanto de ese tipo de trabajos de investigación. O por otro lado podría ser, por ejemplo, para solucionar algún problema de un gobierno local, un gobierno regional, donde yo puedo darle información para que puedan mejorar sus proyectos, evaluar proyectos de mejor calidad, procedimientos constructivos, cosas como esa, y donde el municipio, si es que le interesa y yo sé convencer o sé vender mi proyecto, podría obtener un financiamiento adicional. Por eso es necesario sustentarlo en función a un presupuesto. Este presupuesto es el segundo elemento de la elaboración del sustento de la ejecución de mi proyecto de investigación. Básicamente va a trabajar instrumentos, materiales y recursos. Los instrumentos, los materiales y los recursos necesarios tienen que ser cuantificados en costos de mercado actualizados a la fecha. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Lo primero que se tiene que identificar es algo que ya hemos visto, el enunciado, eso no nos vamos a escapar, el enunciado es el mismo, el tipo de estudio y la matriz que ya les expliqué con detalle en las diapositivas anteriores, ¿no? Donde había variables, indicadores, valor final con el que hoy voy a trabajar y el tipo de variable que voy a trabajar. De todo esto, nuevamente vamos a desechar lo que son valores finales, lo vamos a guardar en memoria para otro momento y vamos a generar dos columnas más. Las técnicas de recolección de datos y los instrumentos que también ya lo hemos visto. Acuérdense que en las técnicas teníamos las técnicas documentarias, las técnicas de observación, las entrevistas, las encuestas, algunos elementos numéricos psicométricos, documentación y, bueno, observación. Existen muchas otras técnicas, pero estas son las más usuales, ¿no? Si ustedes quieren ampliar el concepto de técnica de recolección de datos, entran a Internet y encuentran muchas más técnicas de recolección de información. Ahora, tiene que tener relación con la variable que están estudiando. Si es que no es así, va a ser difícil. Y por otro lado tenemos los instrumentos, ¿no? Habíamos dicho que cada vez que trabajamos con documentación, no hay un instrumento como tal, porque la documentación ya es información. Los instrumentos pueden ser instrumentos de laboratorio, pueden ser instrumentos de recolección de información, de procesamiento de información, como pueden ser los flexómetros, estaciones totales, esclerómetros, el entrevistador, la entrevista, el cuestionario, los índices de actividad física, la cuantificación de normas o reglamentos. Esto de los instrumentos también tiene que tener relación con la variable. ¿Por qué era necesario hacer esto? Porque aunque esto no va a ir en el proyecto, pues aunque podríamos colocarlo en un anexo. Acuérdense que los proyectos de investigación nos dan una opción, anexos. Y generalmente en el anexo lo que colocamos es la matriz de consistencia, que es un tema que vamos a trabajar también posteriormente. Podríamos colocar como un anexo número 2 estos cuadros, ¿no? Recolección de información. Sí se podría. No es necesario y no es obligatorio, pero sí que le daría un mayor fundamento a nuestro trabajo de tesis, porque cuando un jurado revise, va a indicar, primero tiene su matriz de consistencia, también tiene una matriz de recolección de datos y una matriz de seguimiento, entonces obviamente el trabajo es más, da una impresión de mayor seriedad, no es improvisado. Toda esta información, tanto de las técnicas y los instrumentos, lo que debemos desechar son los indicadores y las técnicas. Acuérdense que las técnicas las he utilizado para el cronograma. Ahora voy a usar instrumentos. Por eso es necesario hacer esta matriz, ¿no? Y los instrumentos deben estar relacionados con mi variable.
Mi variable de estudios es la que ya, con la que tengo que cuantificar. Y a veces también, y esto es muy común, vuelvo a repetir el caso anterior, suele haber que cuando llegan a esta sección, a veces dicen, a ver, presupuesto, ya se inventan lo que se les ocurra para justificar de alguna manera, y ponen movilidad, alimentación, impresión, y por ahí llenan un par de cosas más, tesista, asesor, chofer, quizás, ¿no? Y a ver lo que cuesta, por ahí un ensayo de laboratorio, o sea, no lo hacen en forma lógica, sino en forma, digamos, empírica para tratar de sustentar un poco el presupuesto, pero tengan en cuenta que el presupuesto también tiene su sistema de coherencia, tiene que ser coherente al proyecto como tal. Esto va a depender mucho para la aceptación de este proyecto, especialmente para el financiamiento, no tanto para la aprobación, porque como los jurados en algunos casos solamente lo ven en forma superficial, el jurado pues va a ver si es coherente, pero hasta ahí va a llegar. Pero si yo quisiera solicitar financiamiento a una entidad privada o pública que podría financiar parte de mi investigación de tesis, tengo que ser muy serio en hacer este trabajo, porque a ellos sí les interesa exactamente cuánto se va a invertir, qué beneficios van a tener, en qué tiempo se va a ejecutar para poder brindar este financiamiento. Al ser una empresa, su objetivo de la empresa es ganar. Algo tiene que ganar con esto. No es perder, ¿no? De buena gente no lo hace. Por lo tanto, tengo que saber cuánto voy a invertir y qué voy a ganar a cambio. Y esto me ayuda muchas veces este formato. Y otra cosa es importante, si se dan cuenta de la tabla anterior, los instrumentos los voy a unir, esto de que está acá, lo voy a unir hacia la variable y voy a crear dos columnas más, materiales de verificación y recursos adicionales. Los instrumentos ya lo habíamos definido. ¿A qué se refieren los materiales de verificación? Primero, ¿dónde encuentro la información? Ese es un material de verificación. Por ejemplo, el sexo de la persona que voy a estudiar, ¿dónde la voy a encontrar? Como eran caracteres sexuales secundarios, sería en el DNI, ¿no? ¿Habrá algún recurso adicional que necesita además del DNI? No necesito nada más. El DNI es suficiente como un material. En el caso de la edad, exactamente lo mismo. El DNI es suficiente y no existe ningún recurso adicional. ¿Qué pasa en el caso del área construida que requería un flexómetro y hacer un polígono? El material de verificación va a ser un informe o una ficha de recolección de información. O sea, un cuaderno de campo. O si estamos hablando de topografía, una libreta de campo. Esta libreta de campo me ayuda a recolectar datos. Inclusive la base de datos de la estación total también sería un material de verificación. ¿Qué recursos voy a necesitar adicionalmente para poder lograr esta medición? Porque acuérdense que estamos en mediciones. Voy a necesitar una libreta de anotaciones, o la famosa libreta de campo. Además, quizás de útiles de escritorio, lapicero, lápiz, ¿no? Puede ser como un recurso adicional. No estaba dentro de esto, pero que es necesario. El caso de la calidad constructiva. ¿Cuál es el material de verificación? Verificar la calidad, los resultados de tanto del esclerómetro o la diamantina, dependiendo cuál de las dos escoja. ¿Qué recursos adicionales requiero? Pues por ahí, para hacer la marca de los puntos de verificación del esclerómetro especialmente, voy a necesitar pintura para hacer la famosa malla de 3x3, ¿sí? Identificar la zona de extracción, o en el caso de la diamantina para la codificación, poner un código a la zona de extracción. Y eso lo tengo que hacer en forma que se pueda visualizar para su verificación. Así que pintura. En el caso de la experiencia, lo que voy a necesitar es una ficha de cotejo, donde está la información, recursos adicionales al entrevistador, además de los materiales de escritorio, papel, hojas, lapiceros, impresora, ¿sí? Puede ser el test de evaluación para lo que son conocimientos, del mismo modo, materiales de escritorio es lo más importante, y el cuadernillo, porque el cuestionario es un cuadernillo que puede estar con su carátula, la intención, qué variables voy a medir, la fecha de medición, el nombre del proyecto, el nombre del tesista, entrevistador, investigador, porque tiene que ser algo serio, para que cuando el que haga la encuesta, en este caso el cuestionario, pues te sepa qué cosa está midiendo.
Recurso adicional, aquí necesito una computadora para hacer la edición, necesito hojas, necesito útiles de escritorio, impresora, papelería, para trabajar estos cuadernillos, ¿no? Quizás un anillado. La actividad física, igual, necesito un cuadernillo para recolección de datos, lo que voy a hacer es utilizar lo mismo, información computacional para almacenar datos. En el caso de la norma, para ver las cargas de diseño, voy a desarrollar una memoria de cálculo para ver qué datos necesito. Los recursos también, para hacer una computadora, papel, etcétera, etcétera. Para la antigüedad necesito un reporte, una información. El recurso más importante, pues con el reporte es suficiente porque lo que estoy haciendo es identificar qué tan antigua es la vivienda, no más de eso. Por ahí podríamos utilizar también útiles de escritorio como libretas de recolección de datos, pero el reporte es justamente eso, ¿no? O informes técnicos que requieran, además de los materiales de escritorio, al investigador. Los materiales de verificación es dónde voy a encontrar la información o cómo voy a almacenar la información, y los recursos es qué aditamentos adicionales voy a utilizar para cubrir esa necesidad. Aditamentos adicionales no estaban dentro de los instrumentos. Incluso dentro de los recursos podrían estar los reactivos de laboratorio. Acuérdense que nosotros para hacer la rotura de briquetas necesitamos reactivos. Necesitamos algunos elementos para el laboratorio, generalmente, especialmente cuando trabajamos, por ejemplo, con identificación de contaminantes, mejoramiento de calidades de materiales, recolección de información a nivel de rotura de briquetas, y todos esos aditamentos o recursos son indispensables para completar el protocolo del ensayo. Cada ensayo tiene un protocolo y este protocolo debe cumplirse para poder obtener resultados adecuados, ¿no? De todas estas, que ya hemos identificado tanto la variable, los instrumentos y los materiales, lo único que yo voy a usar son los recursos adicionales, a detalle por variable. En algunos casos voy a considerar también los instrumentos, pero los instrumentos como elementos globales. Así que estos recursos adicionales los voy a trasladar a mi cuadro de estimación de costos, ¿no? Necesito tener en cuenta una unidad de medida que es con la que yo voy a comprarlo en el mercado. Por ejemplo, puedo utilizar, además de lo que muestro acá, una laptop, una impresora, una cámara fotográfica, equipos de laboratorio, pueden ser reactivos, lápices a color, hojas en tamaño A3, A4 para impresión de planos, plumones, USBs con memoria de información y muchas otras más, incluido el software que voy a utilizar, quizás la movilidad que voy a utilizar, el alquiler, la alimentación, dependiendo de dónde yo voy a ir. Pero la característica más importante del presupuesto es que debe estar dividido básicamente en 3 rubros. Una parte que es personal, o sea, todo lo que son recursos humanos. Una parte que son bienes, todo lo que son materiales y bienes. Y otra que son servicios, que pueden ser equipos y servicios de alquiler. Esos 3 rubros siempre los voy a tener que identificar, ¿no? Mano de obra, materiales, personal, bienes y servicios. Cuando yo elabore la cuantificación de costos, voy a necesitar tener, además de la cantidad que necesito, identificar bien cuánto de material necesito para cada uno de los rubros. Por ejemplo, cuántas laptops, cuántos equipos, horas de equipos, acá está en horas la unidad de medida de equipo topográfico, cuánto papel, cuántos millares de papel aproximadamente, cuántos lapiceros aproximadamente, porque todo esto es un aproximado mínimo, los requerimientos que requiero para mi trabajo. Otra consideración es los precios en el mercado. Estos precios en el mercado los tengo que considerar en función a una pequeña cotización preliminar de lo que cuesta, por ejemplo, una laptop. Aquí yo podría trabajar incluso como un alquiler, no tanto como una compra, ¿no? Pero a veces en proyectos grandes se tiene que comprar la laptop. Una impresora como alquiler podría ser. ¿Cuánto está, por ejemplo, un lapicero? Un plumón, una memoria? Hay que actualizar costos.
La multiplicación del precio unitario por la cantidad que necesito me va a dar un precio total. Si sumo cada uno de estos rubros en sus secciones más importantes, que son recursos, bienes y servicios, me da un monto parcial. La suma de los parciales me da un monto total. En este ejemplo, 11.000 soles, 11.840 soles con 50 centavos. Si yo presentara este formato a una empresa, yo podría, en base a esta información, pedir un porcentaje de, de este financiamiento, quizás el 100%, dependiendo qué tan interesante sea para la empresa. A veces me pueden financiar hasta el 100% si es que los resultados que va a obtener mi proyecto de investigación, pues le va a ayudar a subir los montos a nivel de ganancias de la empresa. Si fuera ese el caso, pues me va a tener que, bueno, me va a tener, no, me va a dar información, me va a dar financiamiento porque le conviene a la empresa. Es una inversión a largo plazo a veces, o incluso a corto plazo por los tiempos que trabajan las empresas, ¿no? Para esto nos vamos a ir a una hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo es la que les voy a mostrar, es el taller número 23. Es intuitivo también, es un poco relacionado al taller 22, donde se muestra la información mínima para la elaboración de un cronograma. El taller 23 o la lección del taller número 23 es el presupuesto para la investigación. ¿Qué consideraciones tiene? Como siempre, el enunciado de estudio. Siempre vamos a repetir, esto tiene un propósito, tiene variables, tiene objeto de estudio, y con esos tres son suficientes. Podría tener un espacio y un tiempo, dependiendo del trabajo. Además, el tipo de investigación, hemos visto varios tipos. Nuestro proyecto se puede acomodar al mismo tiempo en diferentes tipos de investigación. ¿Sí? El proyecto puede trabajar al mismo tiempo con varios. No hay que confundir, ya que es necesario tomar en cuenta, una cosa es tipo, no se debe confundir con nivel de investigación. No es lo mismo, ¿no? Debido a que el nivel es simplemente la complejidad. Y a veces algunos textos de metodología suelen confundir mucho esta parte. Confundir en el sentido de que no muestran en forma organizada los criterios con los cuales identifican un proyecto. Por lo tanto, a veces uno se confunde al momento de interpretar esa información y traslada ese error a su redacción e inclusive a su interpretación para la ejecución del proyecto. Pero creo que con lo que hemos desarrollado en el trabajo, de alguna manera queda claro todo lo que son tipos, niveles de investigación, para que ustedes lo tomen en cuenta. Necesito otra vez mi cuadro de operacionalización de variables, donde yo tenía todas las variables de estudio y además los instrumentos, que ya lo vimos en una sección anterior, ¿no? Cómo identificar los instrumentos. ¿Cuáles son los materiales de verificación de estos instrumentos? Estos materiales de verificación son importantes, porque aquí lo que voy a ver es qué cosa o dónde voy a anotar o obtener esa información. ¿Para qué me sirven los materiales de verificación? Para identificar los recursos. ¿Por qué es necesario hacer esta matriz? Porque los recursos tienen que tener relación tanto con la variable como con el cronograma. Estos recursos a veces no los voy a poder visualizar al momento de identificar la variable. Si yo tengo mi variable de estudio, difícilmente voy a poder identificar todos los instrumentos que se relacionan a la misma. Por eso es que es mejor hacer este cuadro. Ahora, este cuadro va en un proyecto de tesis, pues en realidad no va en un proyecto de tesis. Porque no es, diremos, el objetivo de un proyecto de tesis. E inclusive, si yo quisiera colocarlo dentro de mi proyecto de tesis, yo debería de agregar acá una cosa más. A ver,
Y lo voy a hacer. Si yo quisiera ponerlo como un anexo, debería hacer esto. No. Esto sí lo puedo poner como un anexo. Ya, dos valores que vimos anteriormente, ¿no? En realidad la matriz debe ir así. Esta es la matriz completa. Si yo quisiera colocar mi matriz tal cual en mi cuadro como anexo en mi proyecto, sería interesante que yo haga esto, ¿no? Coloque mi cuadro de operacionalización de variables, coloque estrategias, coloque procedimientos, que es la forma en la que yo voy a repetir el proyecto, coloque los materiales de verificación y coloque los recursos. Esta matriz la puedo considerar dentro de los anexos de mi proyecto de tesis. ¿Es necesario hacerlo? No es necesario, pero le da fortaleza al trabajo en el sentido de que hace que la información que estoy presentando y los criterios con los que estoy elaborando mi proyecto de tesis tengan una mayor seriedad y denote obviamente una mayor rigurosidad, un mayor cuidado al momento de hacer el proyecto y que no es o no se note que es algo improvisado, que nació de un día para otro. En realidad, estos cuadros adicionales simplemente le fortalecen al proyecto de investigación en el sentido de que dan la impresión de que el trabajo, que por cierto ustedes lo han elaborado ya en 22 sesiones que estamos trabajando, lo han elaborado con mucho detalle, uno por uno, punto por punto, ¿no? Muchas veces los proyectos se suelen hacer de un día para otro. A ver, me imagino qué cosa quiero hacer y pues relleno lo que pueda en mi proyecto de tesis. Si me aprueban en buena hora y si no, cambio de tema. Pero eso en realidad debería de no tomarse en cuenta porque cuando yo trabajo un proyecto de tesis, la única forma de que yo garantice la conclusión de mi trabajo de tesis es que primero yo esté comprometido con el tema que estoy desarrollando, que me agrade lo que estoy desarrollando. Eso es un criterio que yo uso mucho cuando me consultan. A veces me consultan y me dicen, ingeniero, ¿no tendrá usted un tema de tesis para hacer? Lo primero que siempre preguntan. ¿No tendrá algún tema para trabajar? Yo no respondo eso en forma rápida porque yo puedo tener muchos temas para trabajar en mi propia línea de investigación. Pero si yo les doy uno, en realidad de alguna manera estoy imponiendo mi gusto y mi criterio. Y cuando uno impone algo, en el tiempo se nota esto con los resultados que no agrada al tesista y por lo tanto ya llega el momento en el que lo hace ya por cumplir. Pero cuando uno crea su propio tema de investigación, uno genera sus propios, en este caso, formatos o fichas de trabajo y se compromete con el trabajo, pues garantiza el cumplimiento también. Por eso es que es muy raro, o en realidad ni siquiera raro, yo nunca doy un tema de tesis así nomás, ¿no? Primero tendría que verificar, entrevistarme para ver en qué temas está más fortalecido, hacer todo lo que he hecho con ustedes en un par de sesiones, porque yo trabajo con los tesistas hasta en 2, en 3 sesiones, lo mismo, sí, pero un poco más rápido, para identificar más o menos cuáles son sus gustos, cuáles son sus ideas, qué conocimientos tiene hasta el momento, y en base a eso poder armar una estructura que pueda acomodarse a sus necesidades y de paso estar comprometido con ellas para que logre la conclusión. Porque ¿de qué sirve que yo le asesore en un trabajo de tesis si al final cuando empiece a trabajar pues va a decir, ay no, qué difícil estaba esto y que al final no entienda el concepto y empiece a divagar y no complete el trabajo porque por una simple razón, porque simplemente no se comprometió desde el inicio. Cuando uno está comprometido difícilmente va a completar el trabajo, ¿no? Entonces, estos formatos que yo les presento, pues ayudan de alguna manera, si ustedes los hacen en forma adecuada y en forma completa, van a entender el tema con mayor profundidad. Les va a ayudar también al momento de la sustentación del trabajo de tesis, el borrador y la exposición. Cuando les pregunten, van a conocer al derecho y al revés lo que están haciendo, hasta cómo recolectaron datos, de dónde viene la información, y no hay vacíos que los puedan, donde los puedan sorprender al momento de la pregunta en una sustentación de tesis. Generalmente
este punto de recolección de datos es muy fácil de identificar si el tesista hizo o no hizo el trabajo con esta matriz. Si no me sabe responder cómo recolectó datos, qué procedimientos usó, cuáles son los recursos que usó, probablemente se copió la información. No sabe cómo ha hecho, ¿no? Y por eso es importante. Entonces, una vez que han hecho esto, pasan, y aquí ya les he puesto el formato que está en el ejemplo para que lo tengan como ejemplo, porque en realidad esto del presupuesto no hay una estrategia para desarrollar, simplemente es tratar de hacer que los costos que yo voy a utilizar sean coherentes. Tengo que cotizarlos en el mercado, tengo que trabajar los costos parciales en función a lo que yo voy a utilizar para la elaboración de mi proyecto de tesis y tengo que acumularlo. ¿Esto yo lo puedo hacer en una hoja de cálculo? Sí lo puedo hacer en una hoja de cálculo. No hay nada de errado en esto. Simplemente lo puedo copiar. Me voy a un Excel. Les voy a compartir el archivo en Excel. Ustedes pueden hacer su propio formato si desean. Le pongo pegar y ya está mi formato en Excel. Así de rápido. Lo que tendría que hacer es ya empezar a utilizar fórmulas, ¿no? Esto sería la cantidad multiplicado por el costo. Ahí está. Copio todo esto. Sí, perdón, esto es así. Y falta uno. ¿Qué es esto? A ver, papel bond. Vamos a ponerle 30, 30, 65. Sí está por ahí. Y copio esto, sumo. Voy a sumar lo que está por la parte de abajo. Los dos. Acá. 1600 por acá. Sumo esto. Vean que no hay mucho reto en esto. Es simplemente sumar y restar, ¿no? Entender la lógica de lo que estoy haciendo, porque esto es importante para mi financiamiento. Cuando mi perfil es autofinanciado, puede variar. Seguro que por ahí alguien me puede preguntar, tengo que cumplir, tengo que gastarme estos, a ver cuánto me va a salir, o sea, tengo que hacer algo diferente. Tengo que gastarme estos casi 11,000 soles para ejecutar mi tesis. En este caso me sale 10,000 soles. Por ahí alguna cosa actualizada. Tengo que gastar los 10,000 soles. Es que no estás tomando en cuenta que cuando estás ejecutando tu tesis, estás utilizando energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es un costo, más que a veces no lo tomes en cuenta, ¿no? Estás alimentándote en ese proceso. Vas a tener que almorzar, desayunar, cenar, trasladarte de un lugar a otro. Y a veces no tomamos en cuenta esos costos, así que pensamos que parece muy elevado, pero en realidad es carísimo elaborar una tesis solamente con el hecho de poder cubrir necesidades básicas durante la elaboración de la tesis. Tengan en cuenta que cuando ustedes se dedican al trabajo de tesis, casi el 100% de dedicación es en la tesis, si es que lo quieren hacer concluir con el proyecto, ¿no? Si es que no, pues obviamente pues una tesis dura pues 6 meses, 8 meses, un año, llega a los 2 años y están pidiendo ampliación. Están pidiendo ampliación porque no programaron adecuadamente sus tiempos y se les vence el plazo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Nacional, si es que queremos una ampliación de plazo, nos solicite con un documento presentado con la firma de nuestro director de tesis, podemos ampliarlo hasta 6 meses, que es algo muy común en la mayor parte de instituciones universitarias. Un máximo de 6 meses adicionales. Y a veces cuando pasa eso, el proyecto se anula y se tiene que volver a proceder por su presentación. O sea, tiene que volver a sortearse jurados, tiene que volverse a aprobar el proyecto con nuevos criterios y toda la inversión que se hizo en el camino, pues se desecha, ¿no? No recuperamos nada. Más allá de la experiencia, más allá del conocimiento, qué sé yo. Por lo tanto, hay que tener mucho en cuenta la diapositiva o el taller anterior que estaba relacionado a lo que es el cronograma de ejecución y esta de acá, que es el presupuesto de obra. Esas consideraciones es importante tomarlas en cuenta debido a que al ser una propuesta, no necesariamente tiene que llevarse al 100% a nivel de costo, ¿no? El costo siempre es una
aproximación máxima de lo que podría invertir. Y en el caso del cronograma, acuérdense que lo que les dije, que la presentación es después de 3 meses, incluso a veces hasta 4. Suele dar una impresión falsa. A veces nosotros le ponemos un 100% al trabajo, nuestro cronograma decía 10 meses y lo presentamos en 4. ¿Qué impresión me daría si yo fuera jurado? Si su cronograma inicial decía 10 meses y lo ha reducido a menos de la mitad, implica primero, aunque no estoy seguro, pero es una primera impresión, que el proyecto no era tan complicado como parecía, ¿no? Y segundo, que al ser no ser tan complicado como parecía, tengo que revisar. Algo está haciendo que no está cumpliendo con sus cronogramas y está haciendo que el trabajo quizás no cumpla con los requisitos mínimos. Por lo tanto, si ustedes programan su proyecto en 10 meses, pues que lo hagan en 9 no le hace, ¿no? Que lo hagan en 11 no le hace, pero de ahí que bajen al más del 50%, van a dar la falsa impresión a sus jurados de que el trabajo no era tan complicado como parecía. Por más que ustedes le hayan puesto el empeño en eso. Entonces hay que tratar de que el cronograma que propongo, porque es una propuesta, se acomode lo más posible al tiempo que voy a ejecutar. Por eso es que hemos hecho punto por punto. Yo no me inventé el cronograma, yo no le dije, a ver, yo voy a durar o yo voy a ejecutarlo en ya 4 meses. No hice eso. Agarré punto por punto y dije cuánto me va a costar en tiempo cada uno de estos. Eso es lo que hemos hecho en el formato en Excel que ustedes también tienen en el aula virtual. Y al tener punto por punto el tiempo que me va a durar, el acumulado, que por cierto el Excel que les he facilitado también tiene, ya me dice cuánto dura el proyecto. O sea, no es al azar, que por cierto suele ocurrir, ¿no? A veces agarramos y a ver, recolección de datos, ya 3 meses. Elaboración de resultados, ya otros 3 meses. Presentación, 2 meses, así, como dice, a ojo de buen cubero. Y ese ojo de buen cubero a veces no funciona porque es una aproximación. Y por eso les decía al inicio de la exposición, a veces no le damos la importancia que se debe a esta parte tanto del cronograma como del presupuesto. Pero si se dan cuenta, esa impresión que podríamos dar al jurado de que el trabajo pues obviamente está fuera de los plazos. ¿Qué pasa si yo lo programo en 10 meses? Y lo traigo en 12. Me he retrasado, ¿no? Y me he dado cuenta que hay algunos objetivos que no los puedo cumplir. Son demasiado exigentes. No he podido lograr el cumplimiento por cuestiones económicas, por cuestiones de factibilidad. Cuando yo lo proyecté, porque esto es una propuesta de tesis, yo consideré que iba a hacerlo de una forma o de otra. Pero cuando empecé a ejecutarlo me di cuenta que hay cosas que son imposibles. Entonces yo podría ir donde mis jurados y decir, estoy presentando mi proyecto de tesis, me he demorado más del tiempo programado y hay variables que no voy a poder y que me pide que por favor puedo reducir algunos objetivos. No voy a cambiar la tesis, pero voy a reducir algunos objetivos que ya son inalcanzables. El jurado lo primero que va a hacer es mirar mi cronograma. A ver, ¿para cuánto estaba? 10 meses. ¿Cuánto ya va? Ya va como 12, 13 meses. Sí, seguro que está complicado. Y como el tiempo también se va a ir en contra y el proyecto no va a cambiar mucho, entonces podemos obviar parte de un objetivo y tomarlo en cuenta al momento de su calificación. Vámonos por el lado opuesto. Yo lo he programado para 10 meses y ya en el 4.º mes estoy trayendo mis resultados finales y todavía le pido, ¿sabe qué? Quiero reducir objetivos. ¿Creen que el jurado me va a dar esa opción? Difícil, ¿no? Porque decir, a ver, si estaba en 10 meses y ni siquiera está ni la mitad de tiempo, ya tiene terminado el borrador y todavía quiere que le reduzca los objetivos o que cambie objetivos un poco, que baje la intensidad de lo que quiere hacer, entonces tal vez quiere hacerlo más fácil. O sea, esa es la impresión que da, ¿no? A veces. Por lo tanto, tratar de ser lo más realistas posibles en nuestro plazo de ejecución es importante. El plazo, más que todo, el cronograma, más que el presupuesto. Porque el presupuesto puede variar mucho. Muy bien, entonces lo que les voy a pedir es que entren por favor al aula virtual. En el aula virtual ustedes van a presentarme los 2 talleres. Al ser 2 temas algo complejos, porque hay que llenar 2 matrices adicionales, se les va a dar 2 días adicionales. Bueno, 2 días, no un día, porque generalmente es de un día para otro la presentación, es rápida. En este caso el taller requiere
de más tiempo por ser dos cosas. Entonces, tienen esas dos, por favor, les vamos a dar 2 días para su presentación y calificación y nos encontramos la siguiente sesión ya para ver el sustento, cómo desarrollar el sustento de investigación. Muy bien. Con esto terminamos la sesión de hoy. Tengan todos muy buenas noches.